Saludos cordiales desde confirmado.net. Vamos a retomar un diálogo y para ello tenemos como invitado al abogado constitucionalista Luis Fernando Molina. Abogado, nosotros queremos retomar justamente a través de confirmado.net el informe aprobado el viernes de la semana anterior sobre el caso Pandora Papers. ¿Cuál es el análisis jurídico que usted realiza a este informe presentado justamente al Pleno de la Asamblea Nacional y donde se dan algunas recomendaciones? ¿Cómo está, abogado? Muy buenas noches. Buenas noches, Alex, y un gusto estar a través de confirmado.net, a todas y todos los que nos siguen a través de este medio digital. Bueno, el día viernes de la semana anterior se aprobó el informe de investigación del caso Pandora Papers, que yo lo podría resumir en dos ejes centrales: elementos de forma y elementos de fondo. En los elementos de forma se analizaron básicamente la competencia de la comisión investigadora para llevar a cabo este proceso, el cumplimiento de las garantías del debido proceso en el marco de lo que significa la justicia constitucional, que se haya garantizado el derecho a la defensa, la validez del documental de los elementos que permiten o que permitieron el análisis por parte de la comisión, y evidentemente en el fondo del asunto tenemos ya este tema del entramado offshore de Guillermo Lasso, donde salta a la vista algunas situaciones o algunos hechos que llaman la atención. El primero, que tiene que ver con la documentación presentada por la legisladora Mónica Palacios, en el sentido de que existiría todavía propiedad indirecta de Guillermo Lasso sobre la propiedad de los bienes offshore, ¿no es cierto? Sobre todo en relación a lo que significa la propiedad real o el dominio real de Banisi, que es el Banco de Panamá, que, como bien lo manifestaba la legisladora, asimilando más o menos a una capa de cebolla, existiría una capa adicional que cubre a Guillermo Lasso respecto de la propiedad de Banisi del Banco de Panamá, ahora a través de Banisi International Foundation, que básicamente lo que hace es ser la nueva offshore de los hijos de Guillermo Lasso, a través de los cuales continúan con la administración del banco. Y en ese sentido, incluso los elementos presentados por el abogado Carminiani evidencian que lo que se habría realizado en Panamá es un traspaso de acciones, es decir, un intercambio del paquete accionario entre el mismo grupo económico. Eso nos hace entrever básicamente la necesidad o lo que habría que reconfigurar una propiedad indirecta de Guillermo Lasso respecto de bienes en paraísos fiscales. Y en cuanto a la argumentación jurídica, el tema de la conmoción, ¿está claro eso? Porque ha habido algunos cuestionamientos en ese sentido. El tema que determina la comisión es muy claro en ese sentido, abogado. Bueno, yo creo que la comisión hace un esfuerzo por configurar la conmoción, y me parece que aquí hay que distinguir dos elementos o dos terminologías distintas. Por un lado, la conmoción social, y por otro lado, la conmoción interna. Veo que a través de redes sociales se confunden estos dos términos, y lo que establece la conmoción interna, de acuerdo a los fallos de la propia Corte Constitucional, es básicamente que la conmoción interna se configura en aquellos momentos en los que en aquellos en los que existen actos tendientes a limitar o a menoscabar derechos y garantías constitucionales. En ese marco hay algunos elementos que me permito poner en claro. Hace aproximadamente 3 semanas ya el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas había manifestado que la evasión tributaria es una grave violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque cada dólar que deja de percibir la población o el Estado a través de la población a través del Estado, del erario nacional, implica básicamente mayor restricción a los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, aquí tenemos un primer elemento que se encuadra en lo que establece básicamente esta teoría de la conmoción interna. ¿Limita derechos? Sí, limita derechos. ¿Qué derechos? Los derechos económicos, sociales y culturales que se dejan de percibir por parte del erario nacional a través de la evasión fiscal. Otro de los elementos fundamentales es que en los últimos días el riesgo país ha crecido en aproximadamente 150 puntos, y cuando vemos nosotros el informe del riesgo país, vemos que el motivo o la causa de ese desánimo
por parte de los inversionistas extranjeros de querer invertir en el Ecuador se debe en gran medida precisamente a este tema de los Pandora Papers. Y a eso nosotros le sumamos, por ejemplo, que en los temas de cobertura internacional, aproximadamente 1.200 notas de prensa han salido en el mundo vinculando a Guillermo Lasso con los paraísos fiscales. Determinamos entonces la existencia de una conmoción interna que violentan algunos principios, el principio de seguridad jurídica, porque estarían cumpliendo un mandato otorgado por el titular de la soberanía, que es el pueblo. Existe una afectación económica a través del incremento del riesgo país y adicionalmente a ello, como lo he manifestado, implica una restricción de derechos. Ahí quiero hacer una aclaración final. ¿Por qué? Porque hay que anclar estos elementos de la conmoción interna a lo que ha dicho, por ejemplo, la Corte Constitucional en el caso Yunda, ¿no es cierto?, en el caso Yunda de remoción, donde ha manifestado que los casos en los cuales lo que se esté juzgando es un mecanismo de control político, la subjetividad o los elementos subjetivos, es decir, la pérdida de confianza, es lo que determina la configuración del artículo 130 y 129 de la Constitución. Entonces, siguiendo los parámetros de la Corte Constitucional, existen claros indicios de un incumplimiento al 130 numeral 2. Es decir, ese justamente sería un antecedente en materia jurídica, el tema Yunda, con respecto a lo que se está presentando por parte de la Comisión de Garantías Constitucionales. Por supuesto, porque el caso Yunda plantea básicamente que hay que hacer una distinción entre los procesos judiciales o jurisdiccionales de los procesos o los mecanismos de control político. ¿Y qué es lo que dice? En los mecanismos de control político, llámese muerte cruzada, revocación de mandato, remoción de autoridad o juicio político, lo que prima fundamentalmente es la interpretación subjetiva a través de tres parámetros que establece la Corte Constitucional: la pérdida de confianza, el principio de oportunidad y el principio de apreciación del legislador. Es decir, estos elementos, dice la Corte, son los que determinan cómo se va a configurar un mecanismo de control político. Y añade y dice, lo que resulta objetivo o determinado a una aplicación irrestricta de la ley es el control judicial, pero como no se está juzgando judicialmente, basta con la determinación de estos tres principios, donde sobresale el principio de pérdida de confianza para la configuración de las causales establecidas en el 129 y 130 de la Constitución, y creo que eso es lo que ha planteado el informe de la Comisión. Perfecto, doctor. Y de mi parte también una puntualización, y es lo referente a este incremento de los 250 puntos en el riesgo país, en cómo nos perjudica y también justamente esa relación que tendría en momentos de que se habla de pedir inversión para nuestro país. Muchos de estos inversores extranjeros me imagino que están diciendo cómo invierto en un país donde el presidente tiene su dinero fuera de esta jurisdicción. ¿Es así la lectura que se da? Bueno, yo creo que primero aclarar, no son 250, sino son 150 puntos que ha incrementado el riesgo país, pero ¿cuáles son los efectos del riesgo país? Primero, un criterio negativo para el tema de lo que tiene que ver con inversión extranjera, es decir, los inversionistas extranjeros van a ver que en el caso de Ecuador, al no existir seguridad jurídica, el momento en que el presidente de la República incumple las disposiciones legales, no tienen certeza de si sus inversiones van a respetar o no los parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico. Eso como un primer elemento, pero como un segundo elemento, el riesgo país también nos permite determinar hasta cierto punto cuáles son las posibilidades de que se pueda realizar préstamos a través de los organismos multilaterales, lo cual evidentemente en un momento de reactivación económica, indudablemente que interfieren o afectan a la economía del país. Y esos temas son claros los que tendría en el gobierno, porque aquí más bien justamente del lado del Ejecutivo ha sido solo una defensa, un rechazo absoluto al informe. ¿Se esperaba eso, tomando en cuenta justamente este detalle que nos acaba de dar, un crecimiento de 150 puntos en el riesgo país? Bueno, yo creo que el presidente Guillermo Lasso le debe explicaciones al país, pero además esa es una de las consideraciones que toma en cuenta el informe, es decir, otorgarle la oportunidad de que pueda comparecer al Pleno de la Asamblea Nacional para presentar los elementos de descargo. Pero recordemos que la desinversión o el desincentivo del presidente Guillermo Lasso no solo va al tema de lo que tiene que ver con
el informe de Pandora, sino con la ley urgente económica que en este momento se encuentra en trámite en la Asamblea Nacional y que al menos establece dos mecanismos vinculados a una presunta evasión tributaria que podría abrir fisuras fiscales y que esas fisuras fiscales podrían generar un decrecimiento de la economía y evidentemente no ayudarían a la inversión extranjera. Me refiero precisamente a la modificación del impuesto a la salida de divisas y la modificación del impuesto a las herencias, que evidentemente son los dos mecanismos que permiten evitar precisamente este crecimiento desigual de los grupos económicos sin el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Imagínense, por ejemplo, que pueda modificarse o pueda volverse ahora voluntario la posibilidad de que la obligación que es ahora de que se declaren los bienes o capitales en el exterior, de lo que ahora es obligatorio se pase a un régimen voluntario. Eso implica evidentemente cambios en la legislación tributaria y eso ahuyenta a la inversión extranjera, pero adicionalmente vincula al presidente Guillermo Lasso en un posible y presunto conflicto de intereses, porque como podemos entender que el presidente Guillermo Lasso, que tiene dificultades en este momento de explicarle al país cómo ha incrementado su fortuna sin el pago de tributos y en paraísos fiscales, ahora pretende generar reformas tributarias para proliferar estas prácticas especulativas de los bienes en paraísos fiscales en los grupos económicos ecuatorianos. Entonces, indudablemente, estos son elementos no aislados, sino sistemáticos que configuran una conmoción interna, no desde el punto de vista social, e insisto, no es necesario un tema de una movilización, pero sí ya es una conmoción interna la ruptura del principio de seguridad jurídica, el incumplimiento al mandato ciudadano, el ahuyentar a la inversión extranjera a partir de la incertidumbre que se genera precisamente con el incremento del riesgo país. Doctor, ¿y qué opinión le merece el sentido de que el gobierno únicamente se ha excusado en un proceso de desestabilización que estaría llevando a través de la bancada, del correísmo, de UNES? Ese es lo único que se ha dicho, ese rechazo, y también hay un blindaje, parece, mediático que impide conocer a ciencia cierta temas como el de la conmoción que nos acaba de explicar y temas como las reacciones internacionales que genera el no hacer caso o no tomar en cuenta este informe tan claro en el caso Pandora Papers. Bueno, yo creo que ahí es necesario tomar en cuenta un doble discurso que ha tenido el presidente Guillermo Lasso, y aquí me permito hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque el presidente Guillermo Lasso en octubre del 2019, cuando existió ahí sí una conmoción social, determinó que los mecanismos de movilización social del movimiento indígena resultaban antidemocráticos. Posteriormente aupó en el caso de la remoción del exalcalde Jorge Yunda y dijo que la movilización social de los sectores centro y centro norte de Quito es una defensa a la democracia, y ahora nuevamente cuando existen cuestionamientos a la aplicación de mecanismos de control habla de desestabilización política. Entonces, un poco sí genera incertidumbre el manejo o el concepto que el presidente de la República tiene respecto de lo que se debe considerar o no un tema de desestabilización o de golpe de Estado, porque recordemos que la Constitución de Ecuador establece mecanismos de control político entre el Ejecutivo y el Legislativo a través del enjuiciamiento político y a través de la muerte cruzada. La aplicación de la muerte cruzada por parte del presidente de la República, por parte de la Asamblea Nacional, o el juicio político no son mecanismos de desestabilización, sino deben entenderse como mecanismos democráticos, mecanismos constitucionales de control entre los distintos poderes del Estado. Por eso que no tiene asidero la idea de pensar en procesos de desestabilización, porque en todo caso lo que se está juzgando aquí es la responsabilidad política del presidente de la República en el caso Pandora Papers. Entonces, ¿qué sería lo lógico? ¿Qué se debería esperar una vez que este informe aprobado en la Comisión de Garantías Constitucionales pase al Pleno del Legislativo? Bueno, debería esperarse que el Pleno del Legislativo pueda debatir el informe, pueda aceptar las recomendaciones y pueda aplicarse lo que establecen estas recomendaciones, valga la redundancia, ¿no? Primero, que en el tiempo adecuado el presidente Guillermo Lasso comparezca al Pleno de la Asamblea Nacional para poder ejercer su derecho a la defensa, pero explicarle al país con los elementos de descargo que debe tener el presidente de la República, si es que los tiene,
estas imputaciones o estas vinculaciones en los Pandora Papers. Por el otro lado, el levantamiento del sigilo bancario por parte de hacia las autoridades de control, a pesar de que ahora con la carta escrita que habría enviado el presidente bastaría el levantamiento del sigilo bancario. Creo que la decisión del Pleno de la Asamblea de levantar el sigilo bancario y ordenar a las autoridades de control la entrega de los documentos que no lo hicieron en el proceso de investigación permitirá complementar el expediente para que en mérito de toda esta información pueda resolver el Pleno si existe o no incumplimiento al 130.2 de la Constitución y a partir de ello tomar una decisión sobre los efectos jurídicos que tendría el incumplimiento del pacto ético. Doctor, no quisiera cerrar este diálogo sin duda sin consultarle. ¿A usted qué le parece el aporte que dieron las autoridades, los organismos de control en torno a esta investigación Pandora Papers? Bueno, yo creo que en ese sentido no podría hablar de encubrimiento, pero sí de una prolijidad en el manejo y en la responsabilidad que tienen las autoridades de entregar información. Recordemos que la Constitución establece que aún en los casos en los que la información tuviera el carácter de reservada, se tiene la obligación a las autoridades, a la Asamblea Nacional, de entregar la información y la Asamblea Nacional lo que no puede es difundir a través de los medios de comunicación. Entonces, hubiésemos esperado que las autoridades de control hubieran entregado esta información a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Garantías, para que pueda ser procesada. Yo creo que esta interpretación legalista, reduccionista, en el tema de acogerse al sigilo bancario, lo que hace es generar más opacidad y más dudas respecto de lo que las autoridades de control tienen como información del primer mandatario. No puede explicarse de otra manera porque la Fiscalía General del Estado aperturó una indagación previa apenas después de 16 días de la primera denuncia a través del consorcio ICIG respecto del tema Pandora Papers. No puede entenderse, por ejemplo, cómo la Superintendencia de Bancos del Servicio de Rentas Internas, no entreguen la información correspondiente a Banco de Guayaquil, a la Corporación Multi-BG y sobre todo lo que tiene que ver con la parte tributaria. Entonces yo creo que aquí nos quedan debiendo bastante las autoridades de control en interpretaciones reduccionistas, exegéticas, legalistas, que lo que hacen es generar más duda en la población en lugar de contribuir a un principio de transparencia a través de la entrega de la información. Justamente con esta inquietud cierro. Entonces, las dudas que tiene la ciudadanía más bien se han acrecentado y eso es lo que esperamos, creo que todos los ecuatorianos, que exista la verdad en este tema. Sí, lo que esperamos es que triunfe la verdad como un derecho humano, pero sobre todo que pueda transparentarse la información respecto del patrimonio del presidente Guillermo Lasso a fin de determinar si existe o no un incumplimiento al pacto ético. Y si existe un incumplimiento al pacto ético, que los mecanismos de control político sean los que determinen qué es lo que va a pasar con el primer mandatario, pero que ante todo prime el Estado constitucional, el Estado de Derecho, y se puede entender dentro de la opinión pública y el presidente Lasso puede entender que los mecanismos de control político no son mecanismos de desestabilización, no son inconstitucionales, sino formas de regulación entre los poderes que evidentemente dispone el marco constitucional y hacia los cuales se debe recurrir. Porque del otro modo sería tan absurdo e impensable, por ejemplo, como invalidar a estas alturas, a estas horas en que estamos entrevistando, el informe de 1.300 hojas que ha presentado en ese momento la legislatura chilena y con el cual se pretende en las próximas horas aprobar una moción de censura constitucional al presidente Piñera en Chile, o lo que acaba de pasar con el alcalde de Barcelona, que está también involucrado en los Pandora Papers. Entonces, hay que entender que estos mecanismos son constitucionales, que son mecanismos de control político, y en ese marco es donde el presidente de la República debe dar explicaciones y deben hacer el análisis para determinar si existe o no incumplimiento del pacto ético y determinar o no la responsabilidad política del presidente de la República. Perfecto, abogado Molina, que deseamos agradecerle por su tiempo y justamente por darnos esta clara observación de cómo se está desarrollando el caso Pandora Papers. Nosotros le despedimos sin darle las gracias a usted, abogado Molina. Un gusto, Alex, a todos los que nos siguen a través de confirmado.net y siempre será un placer poder a través de estos medios intercambiar opiniones, generar precisamente debate y sobre todo poder también generar elementos de discusión a la opinión pública y a todos los que nos siguen. Perfecto, abogado. De esta manera cerramos este diálogo aquí a través de confirmado.net, no sin antes desearles una excelente noche.